Gobierno y oposición defienden posiciones antagónicas en muchos de los problemas que la ciudad tiene y en su concepción de cómo solucionarlos. Una actitud que puede parecer normal en el debate político, pero que en todo caso no sería deseable. Quien tiene la responsabilidad de gobernar debe arriesgar y la oposición fiscalizar y controlar el riesgo, pero siempre buscando puntos de encuentro que permitan seguir avanzando en los objetivos que se plantean. Esta situación la vivimos en el consistorio desde que empezó el nuevo gobierno en el 2015, sin mayoría. Se inauguraba un nuevo tiempo político en el que habría discrepancias y desencuentros, pero con esperanzas de poder sacar los proyectos de una ciudad, la tercera en población, necesitada de grandes consensos para mejorar los ratios económicos que nos colocaba por debajo de la media y avanzar en las demandas sociales, mejoras de infraestructuras y planes de ordenación y urbanismo. Móvete por Ourense es una apuesta del gobierno local para implantar de una vez lo que los ciudadanos desde hace tiempo persiguen: más zonas peatonales, regulación del tráfico, mejora en el transporte público, atención a las zonas verdes y, en definitiva, un plan global sostenible en el que se tengan en cuenta los nuevos valores de una ciudad moderna, menos contaminante y respetuosa con el medio ambiente y que contribuya a la lucha contra el cambio climático. Nos acompaña José Araujo Fernández, portavoz, edil de infraestructuras, perímetro rural, parques y jardines, limpieza, transporte público, servicio eléctrico y el señor Araujo tiene una agenda cargadísima. Y Paula Feijó, de Urban Consultores. Y responsable del plan Móvete por Ourense. Bueno, en equipo. Buenas tardes a ambos, al señor Araujo y a la señorita o señora Paula Feijó. Buenas tardes. Buenas tardes. La política se define como el arte de hacer lo posible de lo imposible. ¿Está este gobierno local haciendo lo posible dentro de unas circunstancias complejas, señor Araujo? Bueno, no tema que nos trae hoxe aquí, eu teño que decirles que un tema complicado, fai vostede unha boa introducción, pero tamén un reto interesante, moi interesante para o futuro da cidade, e nese sentido eu sempre digo que teño a sorte de ir encontrando xente maravillosa polo camiño que me vai axudando a sair daquelas cuestións nas que asumo, non? E en este caso, por algunha razón, eu asumí dentro do grupo municipal un pouco a coordinación de todo o que tivera que ver coa mobilidade. En ese sentido, tiven a sorte, bueno, primeiro de atoparme con uns concelleiros da oposición que entenderon a problemática igual que a entendimos nós e nos pusemos a traballar, e tiven a sorte tamén de encontrarme ao equipo de Urba Más que plantexounos unha idea moi interesante, que era facer un proceso participativo para analizar precisamente a mobilidade da cidade. Puxémonos a traballar fai moitos meses, o documento final, como saben, se presentou fai uns días, e me sinto especialmente orgulloso de esa andaina en conxunto, sin protagonismos para ninguén, co protagonismo de todos, na que se fala con total transparencia da problemática que existe nesta cidade, que non se alexa moito da que existe en outras cidades, pero coa intención como cidade de buscarlle unha solución, non? E unha solución que signifique que a cidade sexa moito máis saudable e vivible para todos. E en ese sentido eu síntome, sinceramente, me sinto ben, e agora, bueno, pues, a posta en marcha de todas esas medidas que se plantexaron a corto, a medio e a longo plazo, que con ese consenso que existe, menos un dos grupos que decidiu saírse ao final, que o grupo de Democracia Ourensana, pois eu entendo que goberne quen goberne mañán ou pasado, pois terá unha guía por a que seguir un traballo que mellore a cidade, non? En ese sentido, pois esa é unha esperanza de futuro, e a corto plazo, evidentemente, pois están intentando adoptar medidas de problemas que existen, e se está con valentía intentar darlle solución, ¿no? Un tema denso, complejo. ¿Cuáles fueron las trabas principales que se encontraron en el desarrollo del proyecto?
Bueno, de entrada, logo que o comente Paula, porque vivo de primeira man e técnicamente a mí me parecía moi complicado, incluso me costou moito entender ao principio o proceso, non? Porque isto da participación que soa tan ben, levala á práctica non é tan sinxelo. E aqueles que ás veces piden espacios para dialogar ou para opinar, cando se lles pide traballar, non son tan dados a traballar. Quer dizer, que todo o mundo é moi dado a soltar o seu discurso ou a súa crítica, pero cando lle dis séntate alrededor dunha mesa e vamos a traballar sobre ese discurso ou esa crítica, acostumbran, algúns deles, por menos eu percibino en este proceso, a levantarse discretamente e ausentarse da mesa, non? E en ese sentido o tema saiu adiante e eu estou moi agradecido a todos aqueles veciños e veciñas de Ourense que lle dedicaron uns minutos ou unhas horas a traballar en este proceso, porque estamos falando de que se implicou a máis de 10.000 persoas no proceso, non? E houve moita xente que lle dedicou moitas horas, moitos días da súa vida de forma altruista para traballar por a mobilidade da cidade. Eu quedome con esa xente, non? Coa que traballou, a que dio a súa opinión. E o proceso en sí ten outra complexidade que ti non participas no proceso para dar a túa opinión, sino para ser o canal da opinión dos demais. En ese sentido, aqueles que consideran que a súa opinión é a que ten que ser e non se moven dese espacio, tampouco cabían no proceso, porque realmente o que estábamos é buscando un medio para que os veciños e veciñas de Ourense opinaran sobre unha cuestión, e se fixo a través de enquisas, a través de talleres, a través de charlas, a través dun montón de mecanismos para que a xente manifestara a súa opinión e a súa problemática, non? Por iso digo que tiña a súa complexidade e bueno, e é algo desde logo moi innovador que quedará na historia da cidade como, e eu penso que me atrevo a decir que a nivel do Estado non se dan moitas circunstancias destas características, porque por a súa complexidade. Eu aí sempre lle contaba a Paula, por iso dicía de que vou tendo sorte de atoparme xente por o camiño que me axuda a avanzar, non? E en ese sentido, cando a mesa da mobilidade estaba como atascada, porque ao final non era máis que un foro onde cada unha opinaba sobre unha cuestión concreta, pero que se quedaba aí, e era moi difícil de traballar con toda esa información, apareceu esta posición, que eu sei que para elas non é un beneficio económico, sino que é unha pérdida, porque lle tuveron que dedicar máis tiempo, moitísimas máis horas das que contaban, e ao final era un equipo moi grande, por lo tanto o que pense que se enriqueceron está ben equivocado. Pero no momento en que aparecen con esta idea de proceso participativo que tiñan perfectamente esquematizado, onde tiñan clarísimos todos os pasos, despois de non sei cantas reunións nas que non o fixeron entender a todos, non, porque era complicado, eu penso que, bueno, que se produciu algo moi moi interesante para a cidade, e os frutos deso se van a ver no futuro. Sabemos que implantar un plan tan ambicioso como el que ahora mismo se trata de hacer es complicado y va a ser en el tiempo costoso, en tiempo. Hay ciudades que llevan 10 años trabajando sobre un plan de movilidad y aún no lo han terminado todavía de implantar. Se han ido tomando decisiones ahora, recientemente, que el usuario cree que son bastante radicales. Estamos hablando del tráfico, concretamente, en la entrada de los colegios. Sin una sola medida alternativa ha sido prudente el tema de las sanciones, el tema del rigor de la Guardia Municipal en no permitir los aparcamientos. Lo pregunto porque es un tema que está en la calle. Eu comentarlle que en ese sentido, bueno, primeiro agradezco a todos os pais e nais que entenderon a cuestión e que están buscando alternativas para non saltarse a ordenanza de tráfico e levar os seus fillos ao colexio, non? Por outro lado, este proceso o que pretende é que os nenos vayan camiñando ao colexio, e o que pretendemos para o futuro da cidade é que desaparezcan, ou por lo menos que se reduzca o número de vehículos que circulan a diario. No proceso saía que os pais que vivían a unha distancia moi corta do colexio aínda así utilizaban un vehículo para levar os seus nenos ao colexio. En a enquisa que se lle facía aos nenos, estes nenos decían que eles querían ir a pé ao colexio, pero os pais non os deixaban ir, entre outras cousas, por o follón de tráfico que había na porta dos colexios, cuando por peligrosidade, non, por medo a que lles pasara algo.
Eu tamén teño que agradecer o traballo da Policía Local, no sentido de que a Policía Local o que está a facer nas últimas semanas non é sancionar, sino é indicarlle ao papá ou a mamá que decide montar o seu coche na glorieta de turno ou na isleta ou na acera ou no parterre ou directamente aparcar en triple fila, decirlle, mire, non siga facendo isto porque lle vamos a multar. Dígolle isto porque, a pesares de que a veces se mandan mensaxes bastante alarmistas, podo dicir que a día de xe, ao mellor non chegamos nin a 50 multas en todo o proceso, de todas as saídas e entradas dos colexios. Quer dicir que a policía estivo facendo unha labor máis de información que de... O que pasa é que... E está sendo efectivo? Pois sí, a verdade é que sí, porque se reduciu un montón a cantidade de vehículos que circulan en torno aos colexios, porque logo están os outros veciños que ao mellor non teñen tanta voz, pero que tamén se ven afectados, aqueles que empezaron a ter regularidade para chegar ao seu traballo, porque ao estado agora aquel papá que se decidía aparcar en frente do seu vado, este veciño non podía chegar a traballar, ou aquela señora que saía ca súa nai a urgencias non podía quitar o coche do garaxe para levar a súa nai a urgencias, ou aquel que pretendía facer unha vida normal en torno a un colexio sabía que as mañás, os medios días e as tardes tiñan bloqueada a súa rúa e non podían facer unha vida normal. Esos que non teñen tanta, ou mellor non teñen tanta capacidade para montar un grupo de WhatsApp ou un grupo de Facebook ou para montar follón, esos estaban cabreados. Igual que están cabreados as persoas maiores que queren montar no autobús e se ven obligados a ir ao medio da calzada porque hai un jeta que decide ocupar a parada do autobús, non? Ou aquel transportista que quere facer a súa descarga e ten que aparcar no medio da rúa porque hai alguén que decide utilizar a carga de descarga. Quer dicir, ao final centramos todo nos colexios en estos días, pero isto vai máis alá, quer dicir, ao final os veciños trasladaronos que percibían unha especie de anarquía na forma de vivir a cidade no cocoche e que nos pedían aos que gobernábamos e lle pedían aos que están na oposición sensatez no sentido de fagamos descumprir simplemente a ordenanza de tráfico, nada máis. E en ese sentido, bueno, pues, todos os cambios son complicados sempre, pero eu penso que hai que asumilos e hai que poñelos en marcha. Sí, difíciles de asumir, efectivamente, pero no vamos con bastante retraso, porque parece que en 3 años de gobierno estas medidas no se han ido tomando más que ahora en el último año. Bueno, eu podolle dicir que en 40 anos de historia da cidade hai un modelo de vivir a cidade onde o vehículo é o protagonista e agora decidimos cambiar o modelo e que o peatón sea o protagonista. Eso vai levar un tempo. Nos, na parte que nos toca, durante estos 2 últimos anos, traballamos precisamente para buscar un elemento que valga non para guiarnos a nós solos, sino para guiar as futuras corporacións que veñan, non? E eu penso que mereceu a pena esperar. Vostede, cando aparca mal, sabe perfectamente que está aparcando mal. Non fai falta que lle veña un policía a decir, oye, que estás aparcando mal. E se o multa, terá que asumir a multa, aínda por encima non se vai acordar da familia do policía, non? E todo eso é unha cousa que leva moitos anos en algúns veciños e veciñas adoptándose esa postura e, bueno, pues compre traballar para cambiarla, ¿no? En ese sentido, ya hubo un plan de urbano, el PEMUS famoso, que quedó largo tiempo archivado. ¿Qué impidió el aprovechamiento y puesta en marcha planteando sobre ese e agora se me va a calar deixo a Paula e, bueno, se centra máis na parte técnica ou no que consideren. Eu simplemente dicirlle que o plan municipal o que vostede fai referencia, urbano sostenible, ¿no? foi un documento que no seu momento se redactou digamos que porque o Concello tiña a obriga de redactar un documento desas características para cumplir con a serie de requisitos que se non se redactaba, pois se quedaba fora de xogo o Concello de outras cuestións relacionadas. De que año é el documento? Do 2012. Entonces, digamos que é un documento que se redactou, pero sí é verdade que non evolucionou. Nós, cando chegamos ao goberno 2015, o plan estaba redactado, pero non se había utilizado. É verdade que xa estaba redactado, con todas as eivas que poda ter, pois xa tíamos un documento de base, non? Pero o tema da mobilidade é algo moi reciente, non se falaba tanto fai nada da mobilidade. Tan reciente como... no debe de ser cuando Pontevedra es hoy el ejemplo en el mundo de lo que es un plan de movilidad, ¿no? Bueno, en Pontevedra superan o vender moi ben, pero eu podo decir que... Pero é unha realidade, Pontevedra é unha realidade. Sí, pero se vostede colle o mapa de Pontevedra, o mapa das zonas peonís de Pontevedra, e o coloca encima das zonas peonís de Ourense,
Igual por aí andamos, porque o Partido Popular pode dicir que desde o ano 95 hasta o 2007 peatonalizou todo o que temos hoxe peatonal na cidade de Ourense, salvo Florentino Cuevillas, que foi despois. Quero dicir que todo o que tiña que ver coa Rúa do Paseo, coa Alameda, con todo o que ten que ver co casco histórico, se vostede trasladara eso, esa peatonalización, que hoxe xa non a consideramos porque estamos moi acostumbrados a ela, pero se a traslada a antes, desde logo Ourense ganaría a Pontevedra, o teño clarísimo. Como decisión de cidade, e cos gobernos que viñeron despois, que urbanizaron rúas como Penacorneira, por exemplo, que estaba sin urbanizar, pero quero dicir que a peatonalización non é... Que pasa? Que Pontevedra se tomou o tema da mobilidade como un tema estratégico, e en ese sentido, ademais, e o fixeron moi ben, quero dicir, non os estou criticando, o tomaron como un tema estratégico e logo con unha ferramenta política moi útil, e ademais tocaron cos foros adecuados para darlle unha proxección a esa forma de vivir a cidade, non? Pero Pontevedra sei que tuvo infinitos problemas cando se puxo a peatonalizar, porque os veciños estaban cabreados e porque a xente non entendía que de repente por aquela rúa que toda a vida pasou e aparcou de repente non podía pasar. Quer decir que os problemas máis ou menos son similares en todas as cidades. Aquí se hicieron campañas de mentalización en calle, incluso encuestas sobre la población para pulsar la opinión de los ciudadanos. ¿Cuál fue la obtención de esos sondeos? ¿Qué se sacaron en conclusión? Lo más importante desde el punto de vista técnico nuestro del proceso es que una vez utilizadas todas esas herramientas de participación que estaban previstas, talleres, jornadas informativas, como bien dices, entrevistas, encuestas, llegamos a un diagnóstico de la situación actual de la movilidad en la ciudad. Ante esto tengo que decir también que sí ya había muchas aportaciones. Estaba la Mesa de la Movilidad organizada, y en ella todas las asociaciones, entidades particulares que estaban en ella ya tenían diversos estudios de cuál era esa problemática. ¿Qué pasa? Que faltaba la parte ciudadana, o sea, llegar al ciudadano y que el ciudadano nos dijera exactamente cuáles eran sus inquietudes, cuál era su problema en el día a día. De todo el proceso hay un tema del que no se ha hablado mucho en prensa y a nosotros como técnicos nos parece fundamental, y es el diagnóstico social que sale del proceso, ¿no? Hay una parte técnica y de problemática concreta, pero después hay una parte social que es que se percibe en este momento a los ciudadanos de Ourense sensibilizados sobre la necesidad de que por primera vez en la ciudad se empiecen a abordar los problemas en cuanto a movilidad. Se demanda un espacio público seguro, saludable, que los coches no sean los reyes de la calle, que fomentemos la movilidad peatonal, ciclista, que los niños puedan jugar seguros en la calle, no en unas plazas en las que están entrando coches sin control porque no se cumple la ordenanza. Entonces, ese diagnóstico social de que ahora es el momento de empezar a ejecutar y abordar soluciones para la ciudad, que en un primer momento esas acciones van a generar controversia, como el tema de los coles, pero es que realmente los ciudadanos lo están demandando. Lo primero que demandan es que se cumpla la ordenanza de tráfico, porque la ciudad en cuanto a tráfico es un caos. El autobús no puede, un poco como comentaba Pepe, el autobús no puede parar en la parada porque está ocupado por coches mal estacionados. El transportista que quiere hacer su carga y descarga no puede aparcar en el carga y descarga porque está ocupado por coches mal estacionados. Entonces, ese sentimiento de impunidad por parte de todos los ciudadanos que circulan en coche en la ciudad, muchos nos decían, es que es mejor dejar el coche encima de una acera o encima de una línea amarilla que sé que no me van a multar, que dejarlo en la hora, porque los vigilantes de la hora sí están haciendo su trabajo y como no tenga el ticket, llego y tengo la multa. Entonces, se ha entrado en una dinámica social y ciudadana donde parece que está justificado el no cumplir la norma. Entonces, desde el punto de vista social, es un tema grave. Es un tema grave que esté interiorizado, que no cumplir la norma
pues que tengo derecho a no cumplir la norma y que tengo derecho a escolarizar a mi hijo a 3 kilómetros de mi domicilio, que tengo derecho a llevarlo en coche, que tengo derecho a dejar el coche tirado delante del cole donde a mí me dé la gana, y que me tienen encima que dar soluciones cuando yo creo que las soluciones, desde la sensatez, tenemos que buscarlas cada uno de los padres que escolarizamos a nuestros hijos a 3 o a 4 kilómetros de nuestra casa. Yo creo que nuestra cultura está más en saber de nuestros derechos que de nuestras obligaciones. Pero bueno, eso es una pedagogía que va a haber que hacer y que de alguna manera habrá que buscar los compromisos de los ciudadanos, porque esto es un tema de ciudad, es un tema que nos afecta a todos, ¿no? Los cortes de las calles a nivel de prueba, que se han hecho algunas, no han sido referencia a tenor de comprobar el escaso tránsito peatonal que hubo. Esto ha sido un problema de que efectivamente no estamos situados en este tema, o ha sido un problema de señalización, o ha sido un problema de rigor, o ha sido un problema de qué, porque no ha funcionado muy bien, ¿no? Aún lo tenemos en el... Foi durante a Semana Europea da Mobilidade plantexamos unha serie de medidas máis ben para chamar a atención, coñecendo... Sí, bueno, era un pouco efecto, ¿no? Sí, efectos psicológicos. Coñecendo que os recursos que ten a policía local non pode poñer un policía local en cada cruce para impedir o paso, non? Que ten as súas limitacións, me refiro a hora de poñer en marcha actuacións, e por outro lado que tampouco queríamos molestar os veciños que tiñan os seus garaxes, que teñen dereito a acceder a eles, queríamos que os vehículos foran aos parkings públicos, ou aqueles que non foran nin a parques públicos nin a garaxes particulares, pois decidiran non traer o coche ao centro eses días, non? Por exemplo, a Rúa Concordia, que é unha rúa que estivo toda a Semana Europea da Mobilidade sin que se poidera aparcar, funcionou no sentido de que ninguén aparcou. Por qué? Porque fixemos eso, porque eso, digamos que é un reflexo de unha cousa que, por exemplo, pasou o ano anterior, que fixemos na Rúa Xocas e na Rúa Cardenal Quevedo, non? Neste caso, a Rúa Concordia é unha rúa que é titularidade da Xunta de Galicia, e o que lle pediu o Concello á Xunta de Galicia é, neste caso, que faga unha reforma integral da Rúa Concordia hasta a súa intersección con Ramón Cabanillas, e que a rúa pase a ser plataforma única donde os peóns teñan o protagonismo total, donde non se poda aparcar salvo cando en nos espacios destinados a carga e descarga, ou para as persoas con mobilidade reducida que teñan un lugar tamén donde poder aparcar. O que se reflexou este ano é que non se pode aparcar na Rúa Concordia. O que pasará o ano que ven, seguramente que habrán iniciado as obras de reforma da Rúa Concordia, da que están elaborando o proxecto que presentarán próximamente, e nesa rúa pues, pasará a ser xa un espacio para os peatóns. Que non se permitira o acceso aos vehículos das rúas Valle Inclán, Ramón Cabanillas, todo o que xira en torno á estatua dos Ramóns, ese espacio, non funcionou como debería funcionar, pero para que funcionara deberíamos primeiro ter conciencia de que cando hai unha señal que pon que non pases, non pases, non? Que é o problema porque había señales e había vallas, pero hai xente que move a valla, e entonces entramos en esa dinámica de sancionar a todo o mundo. Pois tampouco se trata de eso, pero sí que temos que entrar nunha dinámica de entender a cidade de outra maneira. Se che poñen que non pases, non pases, non? Non tes dereito a pasar. E esa é un pouco a situación na que unha de las medidas... Pero son como experimentos, porque, por exemplo, da calle Xocas e Cardenal Quevedo hai unha cousa moi curiosa. Por exemplo, en Cardenal Quevedo a xente xa se mide e non aparca, pero na calle Xocas siguen aparcando a pesar de que pons, excepto carga e descarga, nos horarios sinalizados. Pero chegará un momento en que, bueno, pues todos interiorizaremos estas cousas, ¿no? É certo que o ideal sería urbanizar a rúa, poñer a plataforma única, por lo tanto, daría outra imaxe de rúa peatonal. Pero, que pasa? Que nos ahora mesmo, estando en minoría e sin presupostos, con unha oposición que en ese sentido sí que non está por axudar, pues non podemos acometer ese tipo de obras. E, por lo tanto, a rúa Santo Domingo é utilizada por os peóns? Sí. Urbanizouse no seu momento pois en plataforma única? Non, pero funciona igual. Ou calquer rúa de calquer cidade do centro de Europa, cidades que decidiron no seu momento
peatonalizar, siguen tendo a mesma configuración de rúas con aceras e demais, e peatonales non pasa nada. De todas maneras, el concepto de peatonalización de las rúas aquí es un tanto sui generis, porque vamos por las rúas que están peatonalizadas y es un vivir de coches permanente. Porque hai moita xente que está a incumplir a ordenanza de tráfico que impide claramente que ese vehículo esté aí. Pues por lo tanto, tenemos que mudar esa forma de vivir, ¿no? Pues me temo que va a haber que recurrir al tema de sanciones, si no, esto no se va a enderezar. A base de insistir, a base de en algúns casos sancionar, ao final acabaremos todos entendendo. Ademais, hai unha cousa moi básica que temos que interiorizar todos e que nos costa a todos, que para ter unha boa saúde, vivir nunha cidade saudable, hai que camiñar ou hai que utilizar outros medios de transporte. E iso nos costa, e vivimos nunha cidade pequena e pouco a pouco os máis pequenos van xa interiorizando, porque, por exemplo, antes, cando facías os talleres de circulación coa Consellería de Educación, se facían con cars, porque o neno colocábalo no vehículo para que se aprendera a mover, e agora se fan en bicicleta para que o neno non sepa circular. Quer decir, que as cousas van mudando, ¿no? Sí, es evidente de que va a haber que hacer medidas alternativas y al mismo tiempo una pedagogía para que la gente vaya entendiendo el significado de lo que es vivir en una ciudad saludable, ¿no? Paula, vamos a cosas más concretas. Bien. Sí, pues además nos están diciendo que nos quedan 5 minutos. ¿Podríamos avanzar un poco la cronología de actuación prevista para los próximos meses? Sí. ¿Qué medidas van a entrar en acción? De este proceso sale un plan integral de acciones a corto, medio y largo plazo. Este plan integral de acciones da respuesta a unas ideas fuerza que salen del proceso, que son un modelo de ciudad a largo plazo con voluntad y valentía. O sea, los ciudadanos le piden a los que gobiernan y a la oposición que tengan voluntad y valentía para por primera vez hacer cambios. Es un tema más conceptual, global, modelo, ¿no? Pero vamos a ver si podemos concretar las medidas que van a afectar al ciudadano, ¿no? Bien, en cuanto al modelo de ciudad para el peatón, que es una de las ideas fuerza que sale del proceso, se plantean hacer campañas de sensibilización en la ciudad, con la creación de un metro minuto, de la adhesión por parte del Concello a la red de ciudades que caminan. Perdona, quiero pararme ahí en el metro minuto. Sí. Un minuto. Sí. Eso de alguna manera va a permitir que los niños al colegio accedan con mayor seguridad, de forma acompañada, peatonalmente, quiero decir. Vamos a ver. ¿Va a tener incidencia en este tema? ¿Podemos atenuar ese asunto de los colegios? Sí, va a tener incidencia porque las acciones a corto plazo, una de las acciones a corto plazo es la pacificación del tráfico en la ciudad. Con la pacificación del tráfico en la ciudad, ¿qué se plantea? Pues que Ourense sea una ciudad 30. ¿Vale? Entonces, con el Ourense Ciudad 30, en movilidad, todas las acciones funcionan de forma transversal. Unas acciones afectan a otras. Entonces, si pacificamos el tráfico, ponemos barreras para que los coches tengan que circular despacio, con la creación de unas zonas de plataforma única en la ciudad que de forma natural van a regular que los coches no puedan exceder la velocidad. El tráfico, o sea, es como poner impedimentos a los coches y priorizar a los peatones. Se plantean en los coles a través de reuniones con los colegios, etcétera, que el objetivo último sea que los niños y niñas vayan caminando al cole, pero para que los niños y niñas vayan caminando al cole no puede haber el caos de tráfico que hay en este momento en la ciudad. Entonces, eso es una medida que va a ser a medio plazo. O sea, yo no veo ahora a mi niño de 7 años caminando solo al cole, como hacía yo, porque la ciudad ha cambiado. Esas medidas como la reducción de velocidad, el levantar los pasos de peatones, ¿se pueden abordar ya de forma inmediata o va a tener un proceso también en el tiempo? No, nosotros lo planteamos de forma inmediata, en el plazo de 1 año. ¿Qué ocurre? Que todo esto sí depende de temas presupuestarios. Entonces, ahí es donde también es cierto, y tengo que decir, que en todos estos temas de las acciones, del plan integral de acciones que salen de este proceso participativo,
todos los grupos, bueno, a excepción de Democracia, que ha salido últimamente, parece que todos los grupos están por la labor de poder abordarlos. Ahora mismo hay constituida una comisión de seguimiento y todas las acciones que se están empezando a hacer en la ciudad, no, o sea, quiero decir, porque la gente esto lo desconoce, no son iniciativas solo del grupo que gobierna. Son decisiones que se están tomando en una mesa en la que también están los partidos de la oposición y técnicos municipales. Nosotros ahora mismo no estamos ya en esa comisión de seguimiento porque nuestra labor ha concluido con la entrega del documento. Entonces, todo lo que se está abordando en la ciudad es un poco decisión de ellos, de esa comisión de seguimiento. ¿Va a depender de la voluntad política de todos? Yo entiendo que sí, claro, pero una de las ideas fuerza del proceso y lo que los ciudadanos que han participado le piden a los que gobiernan es que tengan voluntad y valentía para abordar todo lo que aquí se plantea. Bueno, en los consensos hay déficit de consensos en el ayuntamiento, eso es evidente, ¿no? No hubo consensos para muchas cosas, pero sí que en este tema yo creo que sí lo hay, excepto Democracia Orensana, que se ha levantado, pero bueno, Democracia Orensana sabemos que no tiene tampoco un compromiso sobre aquellos temas donde hay realmente una unanimidad por parte del gobierno y de la otra oposición, de parte de la oposición. Ellos normalmente suelen descolgarse, ¿no? ¿Hay voluntad política? Sí, desde luego, bueno, a voluntad está sin demostrar. En ese sentido, empecé dicindo o meu agradecemento aos partidos e ás persoas que traballaron desde o principio, na que tamén Manolo Democracia Orensana traballou intensamente, ¿no? E desde logo espero que no futuro se entenda así tamén. É certo que hai partidos que ahora mesmo están buscando o seu hueco no mercado, que non teñen representación e que en este tema da mobilidade parece ser que queren quitar cacho sumándose ao incumplimento da ordenanza de tráfico, non? É unha cousa que me chama a atención. Pero bueno, de quitados esos pequenos escollos e tal, o certo é que eu interpreto que sí que hai esa unanimidad. Bien, pues yo creo que estamos ya en el final. La ciudad debe cambiar su mentalidad e ir posicionándose cara al protagonismo del peatón, como Paula bien apunta, prescindiendo lo más posible del vehículo de transporte, sobre todo en la ciudad. Las medidas como la reducción de velocidad tiene que ser algo que también podamos contar con que van a ser de las primeras que se vayan a tomar. Totalmente. Bajar la velocidad a 30 kilómetros por hora, ¿no? Totalmente. Bien, finalizamos, no sin decir que queremos una ciudad más sostenible, más cómoda, donde el protagonismo sea del peatón. La ciudad es un espacio de convivencia donde todos estamos concernidos. No basta con normas y prohibiciones, no será suficiente para la Guardia Municipal y Policía del país si los ciudadanos no somos responsables y nos comprometemos con poner de nuestra parte todo aquello que se requiere para disfrutar de una ciudad mejor, más humanizada y, por consiguiente, más comprometida con el medio ambiente. Por un Orense más saludable, deseamos desde aquí agilidad en los planes y valentía, sobre todo valentía, señor Araujo, para poder llevarlos a cabo dentro de los plazos previstos, que esperamos sean los más cortos posibles. Muchas gracias a los dos. Ha sido un placer tenerles en ECO FM. Gracias.